La semiología de la representación. Bien. Para ver hay que reconocer, para mirar hay que saber identificar. Esto yo lo tomé de un artículo de la Universidad de Buenos Aires y la verdad nos planteaba diferentes cuestiones que nos van a ayudar a entender cómo las imágenes, ¿sí? Más allá de describirlas desde un enfoque denotativo, ¿sí? Pueden significar mucho más, ¿no? Y eso va a tener una relación directa con el contexto, ¿sí? Tanto de el público como de la misma imagen, ¿ya? Entonces nos preguntamos, ¿cuánto de ello depende de nuestra estructura cognitiva y perceptual en tanto que tal común a todos los seres humanos? Es decir, ¿cuánto de lo que nosotros podemos ver, ¿sí? En una imagen, pues su significado va a estar relacionado con nuestra estructura cognitiva, ¿no? Es decir, la forma en que nosotros pensamos, ¿sí? La forma en que nosotros percibimos las cosas. Si somos puntuales, nos damos cuenta que cada uno de nosotros, si pensamos de formas diferentes, percibimos las cosas de forma diferente. O sea, lo que para mí puede ser algo, no sé, gracioso, puede que para el otro no. Entonces, estas estructuras cognitivas, estas formas de percibir las cosas van a tener una influencia clara cuando nosotros analizamos una imagen, ¿sí? Y obviamente también va a haber cosas en común, ¿no? O sea, cosas en común que todos los que comparten nuestra, nuestro contexto, nuestro entorno cultural también van a entender como común. ¿Cuánto de los contenidos conceptuales que incesantemente se producen en el mundo de la cultura, es decir, en contextos específicos, podemos identificar? ¿No? ¿Cuánto de la infinidad de mensajes que recibimos podemos identificar, podemos realmente llegar a entender su significado? Bien, la semiótica de la imagen en sí no la entendemos por el estudio del signo icónico y los procesos de sentido de significación a partir de una imagen, ¿sí? Hemos estado viendo cómo los diferentes referentes teóricos de la semiótica analizan a los signos, ¿no? De diferentes maneras, pero siempre con algo en común, y es que todo signo tiene un significado, ¿no? Ese significado, bueno, puede estar en una letra, ¿no? En un texto. Sin embargo, la imagen es un poco más compleja, ¿no? Porque una imagen, pues, es una representación de algo que está en la realidad, ¿no? Entonces, el estudio de la imagen y las comunicaciones visuales en realidad desborda lo estrictamente pictórico o visual, tal como pueden ser los análisis de colores, las formas, iconos y composición, para dar paso, ¿sí? A los elementos históricos y socioantropológicos que forman parte de la semiótica de la imagen, ¿sí? Es decir, más allá de lo que nosotros podamos describir en una imagen, no como les digo, desde un punto de vista denotativo, es interesante entender que esa imagen tiene un contenido histórico, es decir, la forma en que se representa, por ejemplo, a la mujer, ¿sí? En X publicidad, va a tener un sentido para nosotros desde un contexto histórico, desde un contexto antropológico, ¿sí? Entonces, realmente una imagen conlleva mucho más de lo que a simple vista se puede ver, ¿ya? Y el entender esos significados, el poder interpretar, ¿sí? De forma profunda una imagen va a tener que ver mucho con el conocimiento previo que nosotros tengamos, ¿sí? Del contexto en donde se dé. Bueno, vamos a continuar. Bueno, les he puesto esta imagen que está dentro también de la tarea que ustedes van a realizar. ¿Por qué? Porque
si yo veo esta imagen y no la reconozco, ¿sí? Es decir, nunca he visto Star Wars, ¿sí? No tengo ni idea de quién es este señor, ¿sí? O menos por qué se encuentra con una máscara, por qué de la predominancia del color negro, en fin. Si yo no tengo ese conocimiento, ¿sí? De la historia, ¿no? De la historia que tiene mucho significado para el que la conoce, ¿no? De Star Wars, por ejemplo, pues se van a dar cuenta que no va a tener mucho sentido, ¿sí? Muchas personas, al no conocer la historia, al no poder identificar esta imagen y lo que conlleva, ¿no? Todos los significados que conlleva, no va a poder hacer una interpretación como la que yo quisiera, ¿no? Sin embargo, si yo conozco quién es este personaje, si yo conozco la historia que va por detrás de la imagen misma, realmente voy a poder interpretar de una forma muy diferente, muy diferente a comparación de aquella persona que no puede reconocer este personaje, ¿no? Entonces, a eso se entiende, ¿no? Cuando hablamos de que una imagen puede tener muchos significados, ¿no? Más allá de lo que sería una descripción denotativa, técnica de la imagen, donde decimos esto es una máscara de color negro, ¿no? ¿Qué más? O sea, tendrías que hacer una descripción así muy puntual, pero si vamos a lo connotativo, ahí bueno, entonces ahí tendríamos mucho más que decir, ¿no? Bien, entonces a eso se refiere cuando hablamos de que una imagen, ¿no? Es una evocación de algo ausente en sí, no es el elemento en sí, ¿no? Solamente es una representación, ¿no? Tiene un cumplimiento pues sígnico, ¿no? Esa es su función, ¿no? Y la aceptación etimológica de imagen nos indica que la palabra se asocia con el sustantivo latino imago, que significa figura, sombra, imitación, y con el griego icon, vale decir icono, retrato, espectro, alma del muerto en su sombra doble, en fin, esa sería su acepción etimológica. Una imagen es una visión que ha sido creada y recreada o reproducida, es la representación mental de alguna cosa percibida por los sentidos o la representación gráfica inmediata de una realidad sobre una superficie, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la semiótica? ¿Qué nos dice, por ejemplo, Humberto Eco? Que en sí, esa imagen no es el elemento en sí, ¿no? Y en sí es, no comparte las mismas, em, eh, la misma existencia ¿sí? del objeto. O sea, no podemos decir que, por ejemplo, la imagen de una manzana es igual que una manzana, ¿no? Entonces, este entendimiento de cómo el signo en sí solo es una representación nos puede llevar a entender de que existen pues diferentes opciones al poder percibir una imagen, ¿no? Bien, cuando hablamos de convención, ustedes van a escuchar mucho este concepto, ¿sí? Especialmente lo van a leer en investigaciones de diseño gráfico. Estamos hablando de que existe, ¿no? Y también lo hemos visto en lo que es semiótica. La convención se entiende, ¿no? Como un conjunto de normas y reglas comunes, ¿sí? Conjunto de normas y reglas comunes que los individuos, ¿no? A través de eh, los individuos, a través de estas normas y reglas comunes, han podido construir, ¿sí? Una forma de intercambiar ideas, de poder intercambiar contenidos de la realidad, ¿ya? Para Eco, estamos hablando de Humberto Eco, el signo icónico no mantiene ninguna vinculación real con el objeto, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? Él plantea, ¿no? Que todo signo icónico es convencional, ¿sí? Porque ha nacido de un conjunto de normas y reglas comunes, ¿no? Dentro de una sociedad que han podido determinar que la palabra manzana va a representar, pues, a esa fruta, ¿no? Entonces se nos dice los signos icónicos no poseen las propiedades de la cosa representada, sino que solo transcriben, según un código, algunas condiciones de la experiencia que sería tener ese elemento, ¿no?
Bien, toda imagen es un producto social histórico. De manera que el relativismo de sus convenciones representativas es inherente a su naturaleza semiótica. La forma icónica es un concepto que solo puede ser cabalmente entendido en sus mutaciones diacrónicas históricas. Es decir, la imagen, ¿sí? Me gusta utilizar mucho el ejemplo de la representación de la mujer. A la mujer, ¿no? Se la representaba hace un siglo atrás de una forma muy diferente a cómo se la representa hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos 50 años, si la mujer eh, ha, ha ido, ¿no? O sea, ha habido un movimiento, un trabajo histórico, ¿no? De las mujeres en lo que es la política, en la ciencia, en fin, que ha logrado ir cambiando ciertos roles que hace 50 años se imponía a lo que era ser mujer, ¿no? Si ustedes ven publicidades de las mujeres, por ejemplo, en la marca Coca-Cola, podemos ver cómo la mujer era representada y cómo es ahora representada, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que realmente la imagen es un producto social histórico, ¿no? Que va cambiando, se va mutando según el contexto, ¿no? Pero no solamente el tiempo es el que va a determinar eh, cómo entendemos una imagen o cómo vamos a representar algo a través de una imagen, sino que también es el territorio, es decir, el contexto inmediato, el que también va a influir, ¿no? En la forma en que el otro pueda tanto representar como interpretar una imagen, ¿no? Entonces, el significado sí va a cambiar. La cultura en la cual una imagen es producida, distribuida, interpretada, ¿sí? Es un conjunto de sistemas simbólicos. En cada cultura, los sistemas icónicos establecidos constituyen una pedagogía de la visión. Es decir, la cultura, ¿sí? Va a determinar cómo vas a interpretar lo que ves, ¿no? Por ejemplo, para, no sé, un asiático, ¿no? Si ustedes ven publicidades asiáticas, van a ver que realmente ellos muestran el producto, tienen realmente una forma diferente de construir el discurso a diferencia del mundo más occidental, ¿no? Porque culturalmente, ¿no? Ellos tienen una forma de hacer las cosas diferente, ¿no? Y ahí sí puedes ver cómo realmente ellos, por ejemplo, el tener contacto físico no es algo que se hace así muy a la ligera, ¿no? El hecho de que tú toques a alguien así, dar una palmada, darle un beso en la mejilla, como aquí se hace en Latinoamérica, en Europa, bueno, pues allá no. Entonces, la cultura va a ser muy importante, ¿no? Porque te va a enseñar, aunque digamos tú no quieras, va a influir en la forma en que tú veas, percibas las cosas, va a influir en el hecho de que, qué es lo primero que tú observas en una publicidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que te choca, digamos, en lo que ves, ¿no? Va a tener mucho que ver la cultura, ¿ya? Bien, por ejemplo, vemos esta imagen así rápidamente, dice, y una vez más. Y algo muy interesante cuando analizamos esto de la semiótica de la imagen es que de manera convencional se dice que el contenido verdadero de algo, no es la imagen en sí, ¿ya? Lo que motiva a pensar el receptor, no es la imagen en sí. Vamos a entender bien. Si muestro a un amigo una foto del Coliseo de Roma, puede que por una serie de procesos perceptivos este amigo vea una plaza de toros, ¿ya? El verdadero contenido es este y no aquel, ¿ya? ¿A qué se refiere? Si tu amigo al ver
esta imagen, ya, si tu cliente al ver esta imagen no reconoce el Coliseo de Roma, sino que dice, bueno, es una plaza de toros porque culturalmente, ¿no? Y por medio del conocimiento que él tiene, eso es lo que identifica. El significado de esta imagen va a ser plaza de toros, no va a ser el Coliseo Romano. Entonces, ¿cuán importante es entender este proceso en la publicidad, ¿no? Si, si la imagen que tú utilizas, ¿no? La composición gráfica que tú manejas, el otro, ¿sí? El público al que tú quieres llegar, no reconoce lo que tú crees que sí se reconoce, no sé, tal vez haces una publicidad y utilizas esto para que la gente vaya a Roma y la gente al verla no llega a reconocer el Coliseo de Roma, sino que se desorienta, o sea, simplemente no lo entiende así, sino lo entiende de otra manera. Su verdadero significado de todo ese mensaje va a ser el, el que la gente le dé, ¿no? Y aquí otra vez, eh, la importancia de siempre validar, ¿no? La composición que tú tengas de una publicidad. Siempre validarla con otros, ¿no? Para ver si es que lo que tú estás tratando de transmitir, el mensaje que tú quieres dar, realmente esté eh, pudiendo ser interpretado, ¿no? Correctamente por una persona que no está empapada, digamos, de toda la información que tú ya has tenido. Entonces, a eso se refiere cuando se nos menciona con respecto a la semiótica de la imagen, que el contenido verdadero no es la imagen en sí, o sea, porque esta imagen efectivamente es del Coliseo de Roma, ¿ya? Sino que lo que el otro, el significado que le dé el otro de tu imagen, o sea, si para todos es una plaza de toros, pues su verdadero significado de esa imagen va a ser el que se lo dé la persona, ¿no? El otro. A eso se refiere cuando se habla de que lo convencional del contenido no va a ser la imagen, sino va a ser lo que motiva a la mente del receptor. Bien, bueno, eso sería con respecto